Bueno, pues muy buenas tardes, noches, días tengan todos ustedes. Bienvenidos a su podcast. Carajo, ¿ok? Ahora sí nos coordinamos para este podcast. Estuvimos sentaditos bien, ¿no? En orden. Sí, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de este tema llamado el duelo. Sí, pero ¿por qué el duelo? Fíjate que es un tema, Ramón, bien interesante, porque sobre todo en estas fiestas que se aproximan, en estas fechas, muchas personas suelen ocuparse de cosas relacionadas con situaciones que han perdido, a lo mejor personas, a lo mejor objetos, a lo mejor hasta animalitos, ¿verdad? Y se acuerdan mucho en estas épocas de esas faltas que le llega a hacer estas personas, ¿no? Y es que el duelo es esa ausencia que nosotros sentimos y cuando las emociones empiezan a andar por todos lados y nos hacen sentir como que algo nos hace falta. Se me hace un tema interesante. ¿Qué opinas? Mire, duelo, creo que la mayoría cuando escuchamos la palabra duelo lo relacionamos con dolor, sufrimiento. Y la realidad es que eso es un proceso de sufrimiento por una pérdida, por la ausencia de algo o por un cambio drástico. Durante mucho tiempo relacionamos que solamente vivimos duelos tanatológicos porque perdemos a un ser querido, la vida de alguien. Sin embargo, hay muchas otras experiencias de pérdida que nos hacen vivir duelos. El fin de una relación de pareja, lo más próximo que viene inmediatamente es eso. Pero también se viven duelos cuando perdemos un trabajo, ya sea porque uno decide ya no continuar o porque otros deciden que uno ya no continúa, o sea, nos corren. Dolor y sufrimiento que están involucrados en el proceso de duelo es algo que tenemos que asumir con responsabilidad y no andar como que promoviendo, evadiendo. Promoviendo, digo, acciones de cero importancia, no me duele, no pasa nada, mañana será otro día, y etc. Son frases que suelen acompañar personas que evaden o que niegan el proceso en el que se encuentran. Y bueno, no es una clase, ¿no? Pero hay diferentes fases que hay que vivirlas con responsabilidad y pues valga el punto de recomendación, ¿no? Si las personas no pueden, por X o Y razón o circunstancias, pues existimos personas profesionales que nos encargamos de acompañar, de asistir al que lo decida en ese proceso de duelo. Y hay un área, una rama de la psicología muy específica para ello, que es la tanatología. Y aquí el concepto que entra acompañado con todo este proceso es el famoso concepto de resiliencia, ¿no? Sabemos que, como dice Jorge, pues no es como que, ok, ya lo superé, o sea, ya lo acepté, ya. No, o sea, realmente es algo con lo que vamos a seguir viviendo, es algo con lo que vamos a seguir avanzando, y en este punto de que, ok, es una pérdida, duele como todo, y pues al final de cuentas es un cambio, ¿no? Desafortunadamente son personas, son trabajos, son mascotas, son otras personas, relaciones, sí, pero como lo mencionamos en uno de los capítulos anteriores, ¿no? Con estas conductas del apego o esa parte de que me aferro a ese momento, a ese tiempo, a esa persona, y desafortunadamente uno no puede seguir adelante, ¿verdad? Y entonces aquí me surge a mí una pregunta, ¿por qué nos entonces apegamos tanto a estas personas, a estas cosas, sí, o estos mascotitas, de que nos duela tanto? O sea, ¿por qué digo esto? Porque imagínense, antes supuestamente la que nos marca la historia nos decía que pues sí, o sea, antes pues como todo, ¿no? Siempre había duelos, o sea, siempre había muertes, siempre había pérdidas, ¿no? Pero la mentalidad que se tenía antes era como que, pues ya, pues como un ejemplo, ¿no? Muy malamente que se decía así en ese tiempo, pero que pues bueno, se murió mi hijo, pues ni modo, va a tener otro. Ya, o sea, como que la realidad que antes se vivía, ¿no? O se murió de hambre, pues ni modo, no pasa nada. Entonces era como que una mentalidad de que, pues ya, ¿no? Era como que muy poca dignidad humana o no había como tal esta parte, ¿no? Pero ahora como que ya cualquier pérdida ya es un sentimiento muy fuerte, ¿no? O sea, que ya
incluso se llega a desbordar. Es que el apego ha sido como más fuerte, ¿no? En estos últimos años. Digo, no es que antes no se le diera la importancia, pero efectivamente como que era más fácil de superar algunas cuestiones. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues todo ha venido cambiando y se ha visto como que mayor sensibilidad en las personas, ¿no? Un poco más de apego a ciertos objetos, a ciertas cosas, trabajo, pareja, familia, etcétera, que al final de cuentas, pues bueno, detonan en estos sentimientos y en estas emociones que nosotros llegamos a tener. En este caso, por ejemplo, cuando sucede la pérdida de un ser querido, por ejemplo, ahorita se ha hablado muchísimo acerca de lo que es el abandono, ¿no? El sentimiento de abandono. Entonces, como parte, hablando de episodios anteriores, el apego, por ejemplo, generalmente este apego, cuando es un apego evitativo, desorganizado, por ejemplo, va más en relación con esta parte del abandono, ¿no? Que uno llega a sentir desde que es pequeño y entonces en su momento te llegas a aferrar a algo o a alguien que sustituye, digamos, esos sentimientos que tú querías en su momento de alguien más. Recibir a lo mejor de mi mamá, de mi papá, etcétera, pero a lo mejor ahorita lo recibo en el trabajo o lo recibo en la familia, con mi pareja, y entonces hace que esos sentimientos se vuelvan un poquito más fuertes o ese apego se vuelva más fuerte. Entonces, claro que cuando yo pierdo algo que valoro, entonces es ahí donde vienen todos estos, bueno, ¿y ahora qué hago con estos sentimientos? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué me siento de esta manera, no? Entonces podría ser a lo mejor porque le hemos dado demasiada importancia, obviamente, a lo que son nuestros sentimientos y que es el primer paso, como decíamos en temas anteriores, para poder reconocer ahora sí que nosotros tenemos una situación que superar, ¿no? Hay muchas cosas que debemos entender en la aceptación de un dolor, de un sufrimiento. Primero, los duelos todos, absolutamente todos son diferentes. Son diferentes porque las personas somos diferentes. Desarrollamos o aprendemos cosas que otros no, habilidades que otros no tienen, o no tenemos habilidades que otros sí tienen. Entender que alguien nos prepare para el duelo es inconcebible. No hay una sola persona, inclusive un solo psicólogo, psiquiatra o tanatólogo que se haya preparado para enfrentar un duelo. No, quienes asistimos en este tema no lo hacemos para preparar a las personas para sus pérdidas, no funciona así, sino cuando cuando cualquier persona está padeciendo afectaciones o cambios que le identifican o lo caracterizan como una persona que no sabe, que no puede, no sabe salir adelante, que está atorado, entonces entra la psicología, entra la tanatología y hacemos algo para que esa persona avance. Pero no hay un área que se encargue de preparar a las personas para sus pérdidas. Si hay algo, pudiera ser que pues es pues la vida misma. Y es real, nuestra genética, nuestra historia de vida como seres humanos en tierra deja antecedentes de que desde que el hombre en la historia, el hombre de las cavernas vivió sus pérdidas, tuvo que enfrentar a muchas cosas así y sobrevivir era una alternativa. En la actualidad no es tan diferente, solo que cambia, ¿no? Es una locura hoy. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que decía Ramón hace un momento, ¿no? O sea, no es que antes no se le diera la importancia, sino es que lo que acaba de decir, ¿no? Como que sobrevivían, ¿no? Enfrentaban la pérdida, pues adelante, a seguir, tenemos que continuar con la vida. Hoy en día somos mucho de, me voy a apapachar mi pérdida, me voy a sumir un ratito en mi depresión y entonces después salgo adelante, ¿no? En muchos casos, como bien lo decía, muchas personas no lo viven
como tal, ¿no? Como un proceso que dure mucho tiempo, pero sí enfrentan su situación y paso a paso, lo que comúnmente conocemos como las 5 etapas de duelo, ¿no? Pasan las 5 etapas de duelo en su proceso y ya está. Pero hay otras personas que pasan cada una de esas etapas, pero las alargan muchísimo. Y entonces es ahí que ya nos cuesta un poquito más de trabajo enfrentar estas pérdidas, sea la pérdida que sea. Sí, tomando en cuenta lo que decía Jorge, pues aquí hablamos también de unos conceptos, ¿no? Básicos, bueno, de psicología y tanatología, ¿no? Las famosas crisis, se llaman, ¿no? Según la teoría nos marca que son las crisis circunstanciales y las crisis de la vida, ¿no? Crisis de la vida dando a entender que pues, son las que todos en teoría pues, pasamos a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo, los cambios de escuela, o sea, de primaria a secundaria, de secundaria a bachillerato y a licenciatura y allá a maestría, ¿no? Al final de cuentas vas dejando amigos, compañeros, parejas, estudios, y es un cambio, ¿no? Y es una pérdida hasta cierto punto y muchos luego se aferran, ¿no? Incluso, perdón, incluso sí. El cambio de edad, ¿no? De cuando se es niño, pasas a adolescente, de adolescente a adulto, también son pérdidas importantes para muchas personas. Yo ya lo estoy viviendo. Ya dicen que según el desarrollo humano, después ya de los 35 ya entras a la edad media. No, o te casas y cambia la vida. Además tenemos que entender que, como hace rato decía yo, hay diferentes pérdidas, diferentes momentos donde las cosas cambian y tenemos que sacar ahora sí que nuestra historia, nuestros antecedentes, nuestras experiencias, nuestros aprendizajes y salir adelante. Pero cuando hablábamos de diferencias entre perder a un ser querido y perder el trabajo, perder una relación, en cada una de esas áreas también hay diferencias. No es lo mismo perder una amiga que perder una pareja. Claro. No es lo mismo que se te muera un tío que se te muera tu mamá. ¿Me entiendes? En el trabajo no es lo mismo que te corran del trabajo cuando tenías 2 meses a que te corran del trabajo cuando tenías 10 años. Entonces, todos estos temas son resultado, bueno, son como para analizar en un contexto clínico, en un contexto psicológico, involucrar a la persona en que dimensione correctamente de qué pérdida estamos hablando. Yo creo que aquí todos hemos vivido experiencias de pérdidas tanto humanas como pérdidas importantes que tienen que ver con el área personal o del trabajo. Yo recuerdo así, pero facilito, 2 momentos muy importantes en mi vida, bueno, 3. Hay uno donde pierdo un trabajo que pues me daba bienestar, tranquilidad, me daba seguridad y jamás me imaginé que de la noche a la mañana yo lo fuera a perder y pasó. Me despidieron junto con otro grupo de trabajadores y yo sentí que el mundo se hundía sobre mis pies porque yo no lo podía creer y viví esa experiencia fuerte que me costó mucho trabajo asimilar. Hace poco perdí a mi mamá y es un dolor que yo había atendido a muchas personas en el pasado por haber perdido a una mamá y creo que les asistí bien y creo que correctamente o apliqué correctamente el protocolo de atención, ¿no? Para asistir a una persona ante esa pérdida. Pero cuando yo perdí a mi mamá, dimensioné correctamente lo que eso significa. Y la verdad es que es un momento, es un proceso muy, muy, muy desesperante, muy frustrante, de mucho dolor. Y hasta en eso, fíjense, hago otra diferencia. No es lo mismo perder a tu mamá en una fase de enfermedad o no es lo mismo perder a tu mamá en un accidente. Claro. Entonces, en mi caso, mi mamá pasó un periodo afortunadamente no tan largo de enfermedad como suelen pasar otros enfermos. Sin embargo, su enfermedad la deterioró en pocos meses de una manera catastrófica, donde tú te cuestionas, ¿no? A la vida misma, porque ver a una persona sufrir de la manera como yo vi sufrir a mamá, no era posible. Entonces, entran en tu mente muchos
como que muchos conflictos sobre tus propias creencias, sobre el merecimiento de una persona. Como yo la recuerdo, fue una mujer increíble en cada momento de su vida, y que verla sufrir de esa manera, hasta de repente aparecía en mi mente, no, ella no merece estar así, o sea, que fallezca probablemente sea lo mejor, pero luego mismo tú entras en un conflicto, como no puede ser esto, que yo esté pensando que lo mejor que le puede pasar a mi mamá sea morir. Entonces es bien complejo vivir un proceso así. Y por ello, que después de que lo viví, creo que se sensibiliza uno más como psicólogo, como terapeuta, y eso termina increíblemente formando parte de una experiencia que te sirve, Claro. Te sirve mucho Te vuelves más empático, sí, ¿no? Comprendes mucho mejor la situación de duelo que puede estar pasando alguna persona. Y no necesariamente porque haya perdido una mamá, por ejemplo. A lo mejor la pérdida de la pareja o la pérdida del papá, según la situación, ¿no? que se esté presentando. Y es que como hay situaciones en las que a lo mejor pudiera ser muy fuerte la pérdida de mamá para uno, a lo mejor para otros la pérdida de papá es mucho más fuerte, ¿no? Hace poco una pacientita comentaba precisamente de la pérdida de su papá, ¿no? Y la importancia que para ella tiene o tuvo su papá en su vida, a diferencia de que, bueno, su mamá pues ya no está con ella tampoco, pero ella siente más la pérdida de su papá. ¿Por qué? Precisamente por ese apego, ¿no? Que hay o que hubo en su momento. Y es que son sentimientos que tenemos hacia la figura de autoridad, por ejemplo, o hacia la figura que nosotros lleguemos a considerar importante en nuestra vida. Y evidentemente vivimos nuestro duelo de diferentes maneras, cada uno. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo comentaba, esta chica perdió a su papá, vivió su duelo, pero pasó. En cambio ahora, perdió a la mamá y ahora pierde al papá, entonces es una situación totalmente diferente. Su proceso de duelo es totalmente diferente, ¿no? Es importante eso que decías, ¿no? Los sentimientos. Por ello, no sé, entender que cómo nos vinculamos, cómo vivimos ese apego, cómo resolvemos o vamos resolviendo nuestras diferencias con las personas, o cómo enfrentamos la capacidad de resiliencia que tenemos, o la capacidad de asertividad que ponemos a funcionar, la empatía, la tolerancia a la frustración, sí, nuestra inteligencia emocional. Todo eso influye en las respuestas que damos cuando tenemos pérdidas. Por ello, mientras más tenemos como que la posibilidad de llevar una vida equilibrada, pues es la única garantía, ¿no? Que no nos vaya tan mal ante un momento de... Así es. Y así como mencionaban, ¿no? Pues no es lo mismo que sea, digamos, por una cuestión de enfermedad que sea inmediato, ¿no? Tanto como todos, pues hemos pasado alguna pérdida, y sí nos hemos encontrado que hay, pues, por ejemplo, una circunstancia de un accidente, que un atentado, ¿no? Porque ya ven cómo están también las cosas aquí, ¿no? Pero también las cuestiones de la enfermedad. Ahora, hablando de este punto, yo quisiera tomar otro tema relacionado con esto. Bueno, hay una teoría por ahí, en Estados Unidos, se toma muy en cuenta, que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados fueron a batallar, y también por parte de pues, las guerras que tenían, ¿no? Se dice que después de eso se generó más este vínculo o esta pérdida dolorosa, porque eran soldados que ya no regresaban. Y entonces nos damos cuenta que también hay ciertas situaciones de, por ejemplo, las madres que andan buscando a sus hijos, sus hijas, sí, y luego muchos casos de que dicen, es que yo quiero ver el cuerpo, o sea, yo quiero ver la persona, yo sé que yo no puedo descansar hasta que yo vea a mi hija, ¿no? No sé si está muerta o está viva, pero pues mínimo, o sea, entonces esa cuestión de que tengo que verlo. Entonces aquí también hablamos de los procesos del duelo, o sea, de ese proceso de, ya sea de la religión que sea, estar presente, porque muchas veces no cerramos ese duelo, ¿no? Y al final de cuentas esto es un ciclo, como mencionaba, que va por etapas, y muchas veces cuando no se cierra ese ciclo, como que queda en nuestra mente de que pues no se ha ido. ¿Por qué? Porque
no lo he visto, o sea, no he presenciado ese proceso. Es que imagínate, el hecho de perder a un familiar, bueno, en experiencia personal, sí, el no saber dónde está tu familiar, qué está pasando con tu familiar, si realmente vivió una situación fuerte, si a lo mejor está vivo o muerto, o sea, ¿qué ha pasado, no? Es una situación que vaya, te quita hasta las ganas de vivir en ciertos momentos, ¿no? Desespera, ¿no? Sí, porque es horrible, o sea, realmente es una situación fea el hecho de no tener la idea de dónde puede estar tu familia. Ahora, imagínense cuántos padres, ¿no? Hay que buscan a sus hijos, a sus hijas, y no saben realmente dónde están, si les pasó algo, o si ya le dijeron es que encontraron el cuerpo en tal lugar y que resulta que no era. O sea, ese tipo de situaciones, por supuesto, que se vuelve desesperante para un familiar, ¿no? En lo personal, yo les decía, bueno, viví una situación parecida y fue desesperante en su momento. Yo caí en depresión horrible, horrible. Y sin embargo, pues bueno, tiene uno que seguir, ¿no? Tiene uno que seguir adelante y luchando y buscando respuestas y todo para que, como bien decía, se pueda cerrar ese ciclo. Al final, el hecho de saber el final que haya tenido la persona, sea cual sea, permite precisamente cerrar ese ciclo. Sí, es importante. Lo que dicen, lo que aportan, seguramente habrá personas que nos ven o nos oyen, que seguramente se van a sentir identificados, ¿no? Con sus pérdidas, cuál fue la mía, cuál fue más dolorosa, de cuál no entendí, porque hay gente aún que a pesar del tiempo, cuando hablamos de exceso de tiempo que en psicología o en terapia hablamos de que algo ya no está bien, a pesar del tiempo no logran entender esa pérdida, no logran recuperarse, no logran asimilar. Y pues un mensaje para ellos, para todos aquellos que nos escuchan, que sí hay herramientas, sí hay estrategias que ayudan a conectarnos con una realidad diferente. Y han surgido a través del tiempo. Por ejemplo, hay institutos que preparan a los que estudian psicología o a quienes se interesen en el tema. Hay un área que se llama logoterapia, que es el sentido de la vida. Va muy apegado de la tanatología. Sin embargo, así como la tanatología estudia los procesos de muerte, de pérdida de muerte, existen ya sistemas o alternativas que se encargan de conectar a las personas con el sentido de la vida, el sentido de vivir, darle sentido a tu vida. A veces a mí me ha servido, a lo mejor como una estrategia, o a lo mejor como algo que es necesario, conectar a las personas que viven un duelo por pérdida de vida, conectarlos con el sentido de la vida de esa persona, no con la muerte, porque vivir conectados o vivir vinculados con el proceso final, con el proceso de morir, es un proceso destinado a un sufrimiento prolongado. Entonces las personas cuando recuerdan no sé, el cumpleaños, el aniversario, un fin de año, épocas donde esa persona, ¿no? Estuvo bien y sonriente y cuentan historias fantásticas y divertidas o historias de apoyo incondicional, es cuando comienzan a darle sentido al reconocimiento de la vida de esa persona y no de su etapa final, que la mayoría de las veces solemos encontrar historias pues desgarradoras, ¿no? Crueles, cuando hay una enfermedad prolongada o una persona que fue secuestrada y durante meses estuvo presa de su libertad y de repente te la entregan muerta, ¿no? En fin, entonces hay historias de tortura tanto física como de tortura emocional. Yo creo que esa es la que más, ¿no? Esa es la que más evidentemente repercute en las personas, ¿no? Esa tortura emocional precisamente, y es en la que nos fijamos mucho y por ende
nos torturamos más, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas es que sufrió, es que hizo, es que vivió tales situaciones, entonces nosotros nos enfocamos en su sufrimiento, pero no nos enfocamos, como bien decías, ¿no? En las partes bonitas de su vida. Y es que eso es lo que nos va a ayudar, por ejemplo, ¿no? A mí se me ocurre ahorita, no sé, enfocarnos en esa parte bonita de mi familia, por ejemplo, o de mi familiar que falleció, ¿no? En mi caso también, hace ya más de 20 años, perdí a mi madre, y el recordar las cosas bonitas de ella es lo que me ha ayudado a seguir adelante, ¿no? Porque pues indudablemente se sufre en su momento, pero el recordar esos momentos agradables, esos momentos que compartimos, esas charlas que fueron bastante edificantes o regaños incluso, son momentos en que va a ayudar a que uno salga adelante, ¿no? De su estado a lo mejor depresivo, en ese proceso de duelo que es a veces un poco difícil de aceptar ciertas situaciones, pero nos ayuda mucho el enfocarnos en cosas bonitas, en cosas positivas. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la pérdida de una pareja, y si toda mi vida fue una situación, con la pareja, que no me fue muy bien, que estuvimos mal todo el tiempo, y digo, bueno, ¿de dónde saco las cosas bonitas, no? Con mi pareja, si no las hay, no digo que todas las relaciones de pareja sean así, cuando se termina una relación de pareja, pero sí hay momentos difíciles, en caso de personas que han convivido con personas que realmente son personas narcisistas, no como ahorita se le etiqueta a todo mundo como narcisista, pero sí hay personas que durante toda su relación ha sido bastante difícil, ¿no? Situaciones fuertes, bueno, ok, no tengo una situación bonita que yo pueda acordarme de mi relación de pareja, pero ¿qué sí tengo? Bueno, ahora tengo mi tranquilidad, mi seguridad, mi vida, y entonces en eso es enfocarme y tratar de seguir adelante, ¿verdad? Obviamente es un proceso, en este caso, porque aparte de que perdió la persona a su pareja, pues también pierde estabilidad por todo lo que vivió anteriormente. Y es un duelo nuevamente, ¿no? Hay algo que tenemos que asimilar, y hace rato comentaba yo algo al respecto, el dolor, el sufrimiento, ¿no? Sí. Que representa un duelo. Hay personas en un núcleo familiar, en un sistema familiar, que ven sufrir a alguien y hacen todo para evitar el sufrimiento, para evitar el dolor, ¿no? Porque el dolor asusta, el dolor nos conecta inclusive a nosotros mismos con nuestro dolor, el dolor de alguien más, ¿no? Entonces hay que aclarar para todos los que nos ven, escuchan, que no está tan mal sentir dolor, más cuando tenemos una pérdida. Y entender que esa fase de dolor, de sufrimiento, de extrema tristeza, en una fase de duelo, pues es como que la antesala de recuperarnos, de estar mejor, o sea, de estar deprimido por un duelo, una fase, evidentemente incluye en el proceso de duelo, es, aparte de necesario, es como que es el mensaje de que lo que viene va a estar mejor, y no lo entendemos, queremos evitarlo a toda costa, tanto estamos inmersos en el proceso de sufrir, como las personas a nuestro alrededor. Y en ambas personas, ambos personajes terminan equivocándose, ¿no? O sea, no se trata de decirle a alguien por buena onda porque está sufriendo, no, mira, Adán, vámonos, salgamos aquí, y sonríe porque la vida es así, etcétera. Porque, digo, en la lógica lo entendemos, ¿no? Eso haría un amigo, eso haría un ser querido, ¿no? Pero en términos de recuperación, pues es acompañar en ese sufrimiento y en ese mal rato, en ese proceso. Y si podemos hasta llorar juntos, ¿no? Porque se vale. Y dejar de estigmatizar como generalmente lo hacemos al dolor y al sufrimiento por una vez. Al final de cuentas, lo queramos o no, para recuperarnos, para estar mejor, para vivir a plenitud, es necesario
pasarla mal. Esa es una realidad. Sí, sin duda. Ok, pues sí, pero bueno, aquí hay ahora dos vertientes, ¿no? Porque se supone, bueno, no se supone, ¿no? En teoría, pues deberíamos hacer esa resiliencia, ¿no? En el proceso de duelo. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que no aceptan esa pérdida, ¿no? Como he comentado anteriormente. Y yo les voy a contar una pequeña historia. Yo recuerdo hace muchos años, un amigo perdió a su padre, y muy querido, o sea, tiene tiempo que no veo a su amigo, pero recuerdo que me dijo, oye, ¿qué hago? Dice, yo, por ejemplo, mi padre, pues ya era una persona de la tercera edad, dice que él recordaba mucho que en la sala de su casa se sentaba en una mecedora. Entonces, cuando pasó este caso de que falleció y todo, dice que pues al mes, dice que pues, se levantaba al baño como a las 2, 3 de la mañana, dice que él cuando pasaba lo veía sentado ahí, no decía nada, o sea, nada más estaba sentado. Y a él se le hacía raro, ¿no? Pues, porque no era una, eran varias veces a la semana, que realmente a esa hora. Y le digo, mira, no has superado la pérdida de tu padre, tienes que hacer este proceso de duelo, tienes que ir a un psicólogo, y para que lo dejes, pues, de ver, ¿no? Porque al final de cuentas es una percepción que tú estás haciendo, no es porque hay un fantasma. Y a mí me sorprendió la respuesta porque me dijo, no. Me dijo, no, yo lo quiero seguir viendo. Entonces, así estoy bien. O sea, porque para mí se me hace seguirlo viendo, o sea, me hace feliz seguir viendo a mi papá ahí sentado. Mira, es que no aceptar es negar la partida, negar la pérdida. Esto que comparte Ramón, que compartes, tenemos que entenderlo quienes nos dedicamos a esto. No podemos inferir, no podemos cambiar o pretender cambiar lo que establece que no necesita, que no quiere. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle a esa persona si él dice que quiere seguir viendo a su papá sentado en esa mecedora, ¿no? Es complejo porque la base del apoyo terapéutico, del apoyo psicológico es que la persona no quiera algo que le está pasando y quiere ayuda, ¿no? Entonces, aquí es un poco contrastante. Sin embargo, hay una parte que Ramón tiene toda la razón. Cuando no trabajamos nuestros duelos, evidentemente nuestra mente nos falla, ¿no? Nos hace ver a las personas en cualquier momento, en cualquier lugar. O cuando dicen que escuchan voces. O particularmente cuando esa persona, cuando vivía, estaba muy vinculada con un objeto o con una parte de la casa, en este caso una mecedora, como puede ser un espacio donde la persona trabajaba manualidades o qué sé yo. Entonces, como lo que trabajamos nosotros es de acuerdo a las necesidades de las personas, muchas veces a mí en diferentes momentos me han preguntado alumnos, pero entonces, ¿qué hago? ¿Regalo la ropa de mi mamá, de mi hijo, de mi hija que ya falleció? Entonces, no hay una regla que diga, sí, la debes regalar, o otra regla que diga, no, manténla porque forma parte de tu hijo. No, en psicología no funcionan las cosas así. Entonces, ¿qué sí funciona? Pues conocer cuál es la percepción y cuál era el vínculo que tenían y darnos cuenta si tener la ropa le está haciendo mal, todavía tener la mecedora ahí en la sala le está haciendo mal a la persona, y entonces en función de ello sí ayudamos a las personas a tomar decisiones. Pero algo bien importante, ¿no? Lo que decías, o sea, primero la persona debe tener esas ganas de querer hacerlo, porque sí, definitivamente si no lo quiere, no lo va a hacer. Y por más que ha sucedido muchas veces, te traen a un paciente a la fuerza, como quien dice, porque está mal, vamos a suponer en este caso, ¿no? Porque no deja de ver a su papá en la mecedora. Y no quiere deshacerse de la mecedora. Ajá. Entonces él puedes trabajar y aplicar todas las técnicas que conoces y todo, pero si él no quiere, él va a seguir viendo a su papá en esa mecedora. Entonces, que por ejemplo, ahí también entraría por ejemplo, un duelo de pareja, ¿no? O sea, de que esa persona ya terminó esa persona y se sigue aferrando y piensa que le va a creer y que algún día va a regresar y que ya todo va a ser miel sobre hojuelas. Ya anda con la otra pareja, ya anda con 2 o 3 parejas y tú sigues esperando, ¿no? Que va a regresar.
y dices, no, o sea, hay que seguir adelante, ¿no? Pero no. Entonces, ahí sí tiene que ver algo más, ¿no? Este chip de que yo considero que tiene que ver desde antes, ¿no? Volvemos a la misma palabra, ¿no? El apego a las personas, a los objetos, sí, y pues sí, desafortunadamente, si no lo quiere, si está bien así, pues sí, ¿no? Se considera muy difícil trabajar con esta persona, pero también la concientización, ¿no? De darle a entender de que la situación que está pasando, pues digamos que no es como si fuera normal o anormal, pero sí como que es fuera de la común, ¿no? Yo creo que en este caso, por ejemplo, y aquí dos cosas diferentes, hay que marcar una diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando perdemos a alguien eh, porque falleció, como por ejemplo el caso de lo que nos platicaba, ok, pues a lo mejor hay esa resistencia al que no quiero dejar de verlo, quiero que siempre esté cerca de mí, no sé, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de lo que comentabas, en el caso de una pareja y que no importa que ande conmigo, yo de todas maneras voy a aguantar y ahí voy a estar y voy a pensar que algún día va a regresar conmigo, etcétera, etcétera. Yo creo que también se trata más de un poquito de autoestima, ¿no? Y de quererse a uno mismo. Porque en realidad, pues si tú no te quieres, vas a seguir esperando a que esta persona deje a las 1000 con la que anda, por ejemplo, y tú todavía vas a seguir esperando. Entonces, se trata un poquito de quererse a sí mismo, ¿no? En este caso, sin embargo, por ejemplo, en el otro caso, en el caso de la persona que se resiste a dejar de ver al papá, por ejemplo, es más bien como que me haces falta, te necesito en mi vida, ¿no? Y el no querer aceptar, estar pues, constantemente en esa etapa de negación. O sea, no acepto que te fuiste porque tú me haces falta, porque tú eres importante en mi vida. Y en el otro caso es como, más bien es como seguir instalado sí en la negación, pero al final de cuentas, pues no quedarte a ti mismo, ¿no? Siempre cuando asistimos a personas así que están, no sé, trabadas, detenidas en ese proceso, encontrar la razón del por qué los vinculó. Uh-huh. Hay personas, muchas, que tienen temas pendientes con esas personas que se fueron. No sé, un reclamo o un agradecimiento. A veces hay momentos en la vida de los seres humanos donde anhelamos que ciertas personas estén y no están, que hay una sensación de abandono o de olvido. Entonces, a veces buscando, logrando, no sé, conformar bien la historia de las personas, aparecen estos momentos, ¿no? Y aquí sí hace una enorme diferencia, digo, particularmente cuando hablamos de un duelo. A lo mejor en otro tema de asistencia psicológica que no tenga que ver con ello, pues la búsqueda el origen a lo mejor es como revisar la historia de las personas y que clarificar algunas cosas, ¿no? Pero particularmente cuando se trata de un duelo. A veces sí encontrar estos vínculos, estos clic en el tiempo y el espacio, cuando hace años, cuando en la infancia, cuando en el evento de tal situación, algo pasó, y a veces es empezar a sanar desde ahí, ¿no? Es yo le llamo una reconciliación con uno mismo y con la persona, ¿no? Para empezar a sentir que podemos avanzar. Acompañar a una persona en este proceso no es nada sencillo. Como terapeutas, como tanatólogos, los que se dedican específicamente a esa área, se tiene que estar muy preparado, por lo menos particularmente en tus propias pérdidas, porque de lo contrario es una contratransferencia ahí tremenda que te va a impedir, sí, que te va a limitar poder asistirle a alguien, porque te vas a conectar de una manera no correcta con la persona o con su propia pérdida y vas a volver su pérdida. Entonces, es un tema que sí requiere una preparación específica, por ello hay diplomados, maestrías en tanatología, donde le dan a la persona las habilidades, donde desarrolla destrezas y los conocimientos suficientes para poder acompañar a alguien en un proceso. Sí, es bien importante, ¿no? Así es, y por ejemplo, esa es la primera, ¿no? Que les decía hace ratito, ¿no? De qué pasa si la persona no acepta el duelo. Y la otra vertiente que les quería platicar es la famosa culpa que viene después, ¿no?
muchas veces cuando suceden estos procesos de pérdidas, y pues viene este mecanismo, ¿no? de la culpa, ¿no? De esta ansiedad, de que las famosas dos palabritas, ¿no? Lo hubiera, lo hubiese. Si hubiera. Si hubiera hecho eso, si hubiese hecho eso. Sí, es cierto. Y luego hay muchos casos de personas que, curiosamente, no todas, porque sí me callaron la boca una vez, ¿no? Cierto, yo sí, madre, ¿no? Porque curiosamente las personas que menos se involucran en este proceso de duelo, sí, no todas obviamente, son las que más les duele cuando pasa este duelo. O sea, son las que más lloran, son las que quieren dar todo ya, son las que quieren componer la tumba, hacerla bien bonita, son las que quieren llevar más flores, son las que le quieren hacer todo el proceso. Que hace la culpa. Sí. Y cosas que pues cuando estaba esa persona, digamos, en vida, pues no lo hicieron. O sea, al final de cuentas era la que menos estaba presente, era la que decía que siempre estaba ocupada, la que tenía que trabajar, la que tenía que hacer esto. Entonces esta cuestión de la culpa, como muchas veces carcome, ¿no? A estas personas y pues literalmente darle lo que ya no le pudieron dar en vida, ¿sí? Y lo quieren como que, pues, no solucionar, digamos como que compensar, ¿no? Sería la palabra. Pero no sé ustedes, ¿qué opinan de eso? Es que el remordimiento, es primo hermano de la culpa, hace que efectivamente las personas de repente se dan cuenta, ¿no? Que no estuvieron, que no dieron, que no aportaron, que no abonaron, que no contribuyeron, que no construyeron absolutamente nada en el momento o en el proceso de vida de alguien. Y queramos o no, en términos psicológicos, pues también son personas que necesitan ayuda, ¿no? O sea, claro. La razón por la que no estuvieron presentes o no dieron el tiempo que tenían que dar, pues también los coloca en una posición donde se pueden detener en el tiempo y detener su duelo. Digo, compensar no compone ni resuelve absolutamente nada. Y van a andar cargando con esas sensaciones durante mucho tiempo. Entonces no es saludable para nadie, ni para personas que sí estuvieron presentes, pero que se resisten a aceptar una pérdida, o como para personas que nunca estuvieron presentes y quieren compensar, ¿no? Haciendo circo, maroma y teatro en el sepelio, en el velorio y cosas así. Sí, es cierto, ¿no? A mí me ha tocado experimentarlo de muchas maneras, ¿no? O sea, estando presente, viendo cómo algunas personas pues realmente se sienten culpables, otros con algunos pacientitos, en la vida cotidiana, vaya, también me ha tocado experimentar diversas situaciones, pero efectivamente la culpa te mueve a muchas cosas y te enojas contigo mismo, o sea, la culpa te hace hacer cosas como las que ya dijeron, o bien sentirte culpable y entonces caer en una situación ansiosa, ¿no? O de depresión, y entonces te exiges y te exiges y te exiges cosas porque no pudiste hacerlo en su momento, porque no quisiste, porque no sabemos por qué, pero al final de cuentas no lo hiciste, ¿no? Y eso te hace sentir culpable y entonces te empiezas a exigir. Y eso, el no cumplir con las expectativas de lo que te estás exigiendo, hace también que caiga, entonces se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Otra vez a depresión, otra vez a ansiedad, etcétera, etcétera, y entonces la persona vuelve a sentirse de esa manera, se resiste a querer salir de ese círculo de manera constante de culpabilidad. ¿Qué es lo que tuviera que hacer una persona para salir de esa situación? Sí, ahorita que mencionas esto, me acordé de lo que estabas contando hace ratito, ¿no? A lo mejor, una teoría, ¿no? Posiblemente esta persona que perdió primero a su madre, que no la sintió tanto, la sintió más con su padre por la misma situación, ¿no? Que a lo mejor posiblemente, pues ya perdió uno y pues ya, o sea, perro al otro, ¿no? Entonces ya perderlo, pues, te cae para abajo porque pues ya no hay nada más, ¿no? Pero bueno, ya para ir cerrando, vamos a cambiar esa última pregunta. Bueno, ya hemos hablado mucho del proceso del duelo de las personas, digamos, que están del otro lado. Entonces ahora vamos a hablar de la última parte, ¿no? De estas personas que están viviendo su propio proceso de duelo, pero en el sentido de por ejemplo, en cuestión de enfermedad. Y ha habido muchos casos y es una cuestión clínica muy importante que todas las clínicas actualmente, al menos aquí en nuestro país, sí manejan esta cuestión del duelo, ¿no? De la forma de cómo trabajar con este paciente, de decirle, sabes que pues,
tienes una enfermedad terminal, o sabes que te vamos a amputar una pierna, o sabes que te vamos a operar y posiblemente la operación no salga bien, o sea, las probabilidades son pues mitad y mitad, ¿no? Entonces, o sea, también esta forma de cómo preparar a estas personas, sabiendo de que pues van a vivir un duelo pues, personal, ¿no? Incluso pues que atende contra sus vidas, ¿no? Tú acabas de hacer pensar en un tema que a lo mejor cuando hablamos de duelo siempre hablamos como que de manera externa, ¿no? Perdí algo fuera de un amigo, un trabajo, etcétera, ¿no? Algo externo. Pero este punto donde una persona pierde su salud o está en riesgo una parte de su cuerpo o definitivamente para poder salvaguardar su vida se le tiene que cortar un miembro, es terrible. Sí, es un proceso muy complejo, muy difícil. Tú dices, en las clínicas en México, afortunadamente, ¿no? El personal que atiende a lo mejor lo hace de la mejor manera. No lo dudo, no lo dudo. Yo conozco a personas trabajando en ese ámbito y hasta me ha tocado en algún momento de mi vida trabajar en una zona de hospital atendiendo a enfermos que estaban internados. Sin embargo, siento que hay un camino todavía por recorrer. Las instituciones sí deberían contar con psicólogos de base. Sí. Hay muy pocos hospitales que cuentan con psicólogos, tienen que tener un nivel 3 para arriba, ¿no? Pero los niveles 2 y 1 son difíciles. El 1 definitivamente no. O mejor aún, tanatólogos, porque los procesos de pérdida en los hospitales, híjole, estamos hablando tanto de externos como internos. Externos, porque hay mucha gente que ahí pierde a sus familias porque se mueren. Pero ¿qué hay de los enfermos que perdieron su salud? Sí. ¿Qué hay de los enfermos que, estando internados, no se pueden recuperar y les anuncian todavía o les dan un diagnóstico, híjole, catastrófico, como la presencia de un cáncer, como el anuncio de que por tu diabetes pues te vamos a tener que cortar una parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces esas personas necesitan una asistencia especial, así es que pues sirve este programa, ¿no? Para si llega a oídos o a vista de algún administrativo, directivo o político, pues que haga conciencia, ¿no? De que los hospitales o igual sí en las familias, o sea, de invertir pues en un tanatólogo, un psicólogo que también pueda, si ven que en el hospital donde están no, pues obviamente no hay esa ayuda, pues la verdad sí ayudaría bastante, ¿no? Tanto como a la familia. ¿Y saben quién más se nos escapa o sea, particularmente a mí de mencionar? El personal médico. El personal médico, tanto enfermeros, trabajadores sociales como médicos y hasta administrativos, todos los días tienen que vivir experiencias de ver partir, de ver perder la vida a alguien o de ver sufrir a una familia por esto. Se les ha criticado y hasta muchas veces cuestionado que suelen ser muy fríos, que no saben dar noticias de este tipo, etc. Entonces, yo viví momentos así, pero entiendo como psicólogo que si este personal se conectara con el dolor y sufrimiento de todos ahí, no aguantaría ni una semana. Sí. Y es que fíjate que ahorita lo que me hiciste acordarme fue en el periodo de la pandemia. Yo tengo varios conocidos médicos y enfermeras y me comentaban, ¿no? Es que es horrible, o sea, ahora sí que detrás bambalinas, ¿no? En la parte de atrás de los hospitales donde trabajan las diferentes personas que conozco, si es que estábamos todos ahí, o sea, y era un llanto porque veíamos una tras otra persona y aunque a lo mejor te acostumbras a ver que sí, pues ya de repente pues murió tal persona que estaba enferma, ya llevaba tantos días internado, a alguien que acaba de llegar y se muere y va el otro y el otro y el otro. Entonces decían, es que para nosotros no hay un proceso, o sea, no es como que podamos digerir un poco el hecho de que perdimos a tales personas, ¿no? Y aunque no los conocemos y todo, vimos su sufrimiento y vemos el sufrimiento de las demás personas, es algo horrible, ¿no? Entonces es cierto, hace mucha falta esa ayuda en los hospitales. También lo que decías, los médicos que aprendan un poquito a ser
un poquitito empáticos, ¿no? Sí. Que tengan las palabras apropiadas para poder expresarnos. Un psicólogo en una unidad hospitalaria, en un hospital, no se daría abasto nada más para atender al personal médico. Ya no digamos de atender a la población que lo necesita. O sea, realmente la necesidad de psicólogos en los hospitales no es de uno ni de dos, sino de un grupo de psicólogos, así como hay un grupo de médicos. Deberían hasta considerar que hubiera un grupo de psicólogos, porque la demanda en los hospitales de asistencia psicológica es enorme, tanto para el personal que trabaja, que labora ahí, como para el público que hace uso de los servicios de salud, ya sea por diagnósticos o ya sea por accidentes. Aquí imagínense un psicólogo trabajando intervención en crisis. Todos los días creo que tendría chamba Claro que para trabajar esa Por área. O supuesto. sea, hay un área que sí sabemos que en psicología aún no se le da la importancia que requiere nuestra profesión, pero que pues anhelamos, ¿no? Esos momentos donde haya personas responsables que lleguen a cargo de unidades hospitalarias o de esos escaños de los diputados y senadores o hasta a nivel presidencia, que verdaderamente manden la señal de que sí están interesados en el tema y que sus acciones lo reflejen. ¿No? Pues con este último punto vamos a terminar nuestro podcast. Ya nada más para concluir, unas últimas palabras. No sé si hay más que decir algo. Sí, yo quiero decirles que, pues bueno, al principio comentaba, ¿no? Generalmente en estas fechas, muchos de nosotros nos acordamos de nuestra familia, de los seres queridos que hemos perdido en la muerte, de a lo mejor, no sé, algunas pérdidas que hemos tenido en términos generales, ¿no? Yo les invito a que mejor, en vez de acordarnos de cosas feas, nos acordemos de cosas bonitas, que disfrutemos de el recordar a estas personas con cosas agradables, con cosas que nos hicieron sentir bien en determinados momentos, y pues con eso quizás podamos tener mejor una sonrisa en vez de lágrimas. Pues yo invito a todas las personas que nos ven y nos escuchan que sentir dolor o estar sufriendo por una pérdida no está tan mal si caminamos en la dirección adecuada. Existen alternativas de atención para personas así. Evidentemente, la profesión de los que estamos aquí presentes es una alternativa, indudablemente. Los tanatólogos, que hacen un excelente trabajo, pero también está la parte espiritual. Para quienes están muy apegados al tema religioso, también hay que acercarse a esa parte espiritual. No conozco una sola religión que, no tome este tema del duelo por pérdida de un ser humano de manera trivial, de manera arbitraria. No sé, la mayoría todas las veces que yo escucho a alguien hablar, un religioso o un pastor de una iglesia, por una pérdida, son cosas muy acertadas, muy asertivas, que ayudan a las personas a reconciliarse con sus pérdidas. Existen muchos canales, úsenlos, porque aunque no esté tan mal sufrir por una pérdida, tampoco es normal vivir sufriendo por esa pérdida. Hay una enorme diferencia en eso. Y ya como último punto, pues también el concepto de resiliencia es también sobrellevar la situación, no es superarlo como tal, sino es llevarlo consigo mismo, ¿sí? Porque al final de cuentas no podemos vivir siempre en la misma situación. Pero bueno, pues ya para concluir esta última parte, también por ahí mencionar que ya este sería nuestro último capítulo, usamos otro más, no sé qué quieran hacer, ¿qué les parece un en vivo la siguiente? Antes de terminar el año, ya para que nuestros seguidores también... por el cierre de año, dice. Sí, para el cierre de año. Pues ya se estaba despidiendo. Sí, yo digo, no, ya no quiere continuar. No, para cierre de año, pues, o sea, claro. un especial. Ahí para que las personas que van a ver este podcast se atrevan, que comenten, que opinen, que nos pregunten, que sugieran sobre temas, y con gusto lo hacemos. Así es. Bueno, pues ya tenemos un compromiso con ustedes la próxima semana. Sí, todavía no tenemos ahí un día, pero vamos a establecerlo y ya les damos la fecha ahí en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, y bueno, pues nos despedimos de nuestro podcast.